a la reina de los durmientes. ¿Qué hizo la reina de los durmientes? A ver, se reunió con el señor de los anillos, voy a decir yo, ¿no? El señor que fuma bajo el agua. ¿Y qué pasó? Lo durmieron, lo plancharon, feneció, murió, pasó el periodo del higieliótico, listo. No va más, hay que hacer uno nuevo. Y así la realidad, ¿sí? Por eso es que creo que van a esperar un tiempito y yo creo que ya lo han convencido al gobernador. Ay, qué palito. ¿Sí? Para que apoye esto que les estoy contando, ¿sí? Y darle el gusto al doctor García. Y bueno, y después se hará enojar, no sé, qué sé yo, la verdad no sé. Pero me parece que viene por ahí. Ahora, yo esta mañana, cambiando un poquito de tema, después si quiere lo ampliamos a esto, ¿sí? Lo vamos a ampliar, pero vamos muy despacio, falta tiempo para esto, ¿sí? Van a pasar algunas otras cositas que ya están marchando. Está helado el mate, pero no importa, es como yo toco. Veía esta mañana una encuesta de Aurelio Aresco, ¿sí? Donde Frigerio se va imponiendo a las fórmulas peronistas, ¿sí? Y allí, de alguna manera, dice que la sin nombre, la lista 503, encabezada por Galiar, así le puse yo, porque hasta el nombre no le permitieron usar. Entonces, es la sin nombre, para mí. ¿Qué tengo que votar? Me preguntaba una vez, votala sin nombre. ¿Cómo la sin nombre? Nadie sabe esto. Son cosas que entonces le hacían culpable a Galiar, ¿sí?, de que el peronismo oficialista perdía con Frigerio por 4 puntos, que el día de las elecciones se va un poco más, van a ser 6 o 7 u 8. Pero aparte, porque si serán, creo que no hay desconocimiento de parte de este hombre, pero ahí a Gustavo Guzmán, que tiene una militancia, un equipo de trabajo, un apellido que es un sello en Paraná. Le puede gustar, no le puede gustar, lo que usted quiera, pero que es un sello, una marca que es Julio Solana. Julio Solana, Gustavo Guzmán, desde que son así, son uno solo, ¿sí? Entonces, es muy difícil que no aparezcan en una encuesta. Porque Julio ya con Enrique Cresto participó, ¿sí? Fue intendente de Paraná 2 veces, creo, ¿sí? Fue diputado nacional, se peleó con Macri. No puede dejar de aparecer en una encuesta. Estamos todos locos. Me parece que esto es una cosita que la hicieron ahí media con picardía, para que no aparezca Gallina Vieja y mi amigo Gustavo Guzmán, ¿sí? Y no aparecieron, pero ni medio punto. Y yo sé que acá camina el barrio y por lo menos en esta cuadra tiene 20 votos. Sí, esto es así. Y yo me voy me voy a la seccional quinta y lo tengo a Caramelo, lo tengo al perro, lo tengo al, a ver, a quién, son 5 o 6, ¿sí? Sí, pesados son. Que en la quinta, ¿sabe quién va a ganar? Va a ganar este muchachito, en la seccional quinta. Podrá perder otra, pero en la quinta gana este, no le dé más vuelta. Porque conocemos esto, ¿eh? Entonces lo digo en serio. Por eso es que no aparecía, yo dije, algo raro, y entré a dar vuelta y sí, algo de hacerla culpable a Carolina, qué sé yo. ¿Por qué? Porque Carolina es Cristina. Este otro muchacho, nunca me acuerdo el apellido. Sí, bastante pijotero debe ser. El compañero de fórmula decía Carepiedra. ¿Cómo es el apellido? El de la aduana. Michel, claro. Pero no sé qué iba a decir de Michel. Ahora viene lo otro, no sé qué iba a decir de Michel. Que era una jugada de Michel. Claro, y que la dejaron afuera.
Y yo tenía otra, pero yo estoy jubilado, no me meto en política. Tenía otra para hacer, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? No hay ningún sentido. Entonces, ante el hecho de que no dejaron participar, más allá de las buenas personas que pudieran haber sido la Junta Electoral, bla, 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 que no le dejaron participar. Hoy no tendríamos este problema, todos estarían detrás de un candidato, todos, ¿sí? Y la guita que están poniendo en todos lados, y yo no quisiera escucharlo a ninguno hablar de pobreza, por favor, delante mío no hablen de eso. Ni Michel ni Val, ninguno de los dos, ni los seguidores de él también, no quiero escucharlo hablar de pobreza. ¿Sí? A ninguno, porque es hacer la ostentación. Porque esto no es como Carlos Cristóbal Bairete, que iba en su Mercedes-Benz en los actos y todo el mundo iba, lo tocaba y tocaba ese auto. No, acá la gente le da bronca, en serio se los digo. Le da bronca con con lo que nos está pasando. A mí el otro día pisaba una línea blanca, ¿sí? La pisaba y ya uno, está mal parado, sí, disculpe. Disculpe, ya está, listo, hasta luego. Pero está esa exaltación en la gente. Entonces, cuando ve toda esa ostentación, se vuelve loco. Se vuelven locos porque a la gente no le alcanza. Yo no admito ningún dirigente de esto que diga que la plata no alcanza. No se lo permito porque es contradictorio. Es contradictorio escuchar a los candidatos de Massa, ahí está, de Massa, Galiard de Cristina, Guzmán, no sé de quién, de Kicillof o de quién, no sé, ¿sí? Porque así se han dividido. Y el peronismo que ahí está sin saber qué hacer, y no, aquellos no tienen todo, estos no tienen todo, y la otra tampoco tiene todo. Conclusión, les está ganando Frigerio. Esto es lo que pasa. Esto no es muy difícil darse cuenta. No es difícil darse cuenta de esto. Pero bueno, ya tuvimos acá con el Turquito Aya, tuvimos la experiencia. ¿Te acordás cuando ganó Urribarri? Sí, la marea de gente. Y ya tuvimos eso. Y se repite esto. La historia se repite. Pero que se queden tranquilos que tal vez ellos dos van a entrar, ¿sí? Porque van a pelear el segundo y tercer lugar. ¿Y ustedes, Gustavo Guzmán, qué van a pelear? ¿Primer lugar? ¿El compañero Héctor? No sé si van a entrar los dos. No sé. Bueno, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas, querido? Hace rato que no te ahora soy candidato. Ahora soy candidato. Ahora soy candidato. Ahora soy candidato. Tendrías que hacer, Rubén, sí, como hizo Perón en su momento, un diccionario y toponimia del idioma araucano. Tendrías que hacer como el lunfardo, un diccionario de los personajes. Porque un glosario tengo que hacer, sí. Yo a veces también me pierdo a ver quién es cada uno de los personajes. Que si no lo así voy preso. Hay que seguirte. Siempre digo, esto que voy a decir no es verdad. No, si no vas preso. ¿Sabe qué? Pero eso los años te dan la práctica de decirlo así, cosa de poder decirlo, porque si no te comen vivo, ¿viste? Es verdad, eso es experiencia. Te agarra una jueza que me agarró a mí pero nada le dijo, me puso un bozal y que sirva como experiencia para otro, ¿viste? Y ahí está, lo tengo ahí guardadito, ¿sí? Que en algún momento debe ser utilizado en su contra. Sí, son parte también de las cicatrices que uno va juntando. Pero por supuesto. De los lonjazos que uno va juntando en el camino, por plantear una idea, pero totalmente. Por avanzar o pretender avanzar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, contame, porque no, si te callás dar un poquito, me hace la gauchada porque me perdés. ¿Acordaste de esto? Lo que vos preguntaste, por semana. Alrededor. Por semana. ¿5 millones? ¿Cómo? ¿5 millones de dólares? No, te digo... Eso en pesos.
Bueno, no, estaba mirando cuánto sale una publicación, ¿sí? En Google, qué sé yo. Por semana, aquel me hace señas así, 5 millones de dólares. No, de pesos. De 5 millones de pesos. O sea que en el mes son 20 millones. 20 millones. No. Es muy barato. Es muy barato. No. Eso puede salir en un cartel. Sí, Un cartel de la ruta. sí, más o menos. Sí. Es así. No, está bien. Pero bueno, por eso yo le digo, ante eso yo no quiero que me hablen que hay pobreza. ¿Sí? No quiero, no me gusta, porque le voy a pegar por el pico. Que hay discapacidad y les voy a volver a pegar por el pico. Que no hay educación, les voy a volver a pegar por el pico. Que los jubilados cobran, les voy a volver a cobrar. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Sí? ¿Por qué nos hacen esto? Y como uno que es medio pobrón y se va a Mónaco ahí frente al hotel y aparecen estos señores viejitos con las mejores minas. Lo tienen que haber visto. Y vos lo mirás y claro, o lo ves a Palomeque en un, qué sé yo, en un Camaro, ¿sí? O lo ves manejando ahí un Porsche. A ver, a mí ya a esta altura del partido no me produce nada, ¿sí? Le deseo lo mejor, pero piensen en aquellos de los que se nutren. ¿Y de quiénes se nutren los candidatos? De la gente con necesidades básicas insatisfechas, que hoy debe ser el 60% del país o el 60% de la provincia. Entonces ustedes, muchachos, no pueden venir a hacer ostentación de, ¿sí? Porque la gente los aborrece. Se los digo en serio y de corazón. En serio y de corazón. A mí acá no vengan a hablarme de eso. Ustedes al menos. No, porque no se los puedo permitir. Porque sería desleal con la gente que hizo este medio. ¿Sí? Y con todo lo que nos ha dado. Y hemos tratado, ¿sí?, de alguna manera de devolverle, en parte, todo lo que nos han dado. Así que bueno, Gustavo, contame un poquito de cómo estás desarrollando la campaña. No, pensando en lo último que decía, uno tiene un compromiso. Indudablemente es un ida y vuelta. Y ahí hay que tener muy en claro que en cierta manera uno le brinda, como este medio le brindó a los compañeros, a los vecinos, la posibilidad de manifestarse a través de la palabra, de tener una voz, de magnificar eso que por ahí no tenía nombre o no tenía medio, y en realidad te lo devuelve la gente, o te lo devuelve el compañero en función de adhesiones, en función de audiencia y en función también de ese agradecimiento que tiene que ver con lo personal. Sí. Cuando uno tiene algún problema, que alguien venga y te dé una mano y te ayude o te ponga un micrófono para que vos lo puedas comentar, eso es importante y eso es un ida y vuelta. Y en cierta manera el peronismo desde sus orígenes fue eso. Pero aunque cumplió a la hora de haber asumido la Secretaría de Trabajo con los trabajadores, en función de derechos, en función de garantizarle un salario justo, de garantizarle otras cuestiones que tenían que ver fundamentalmente con los horarios y con el maltrato que se vivía viviendo por parte de la patronal, y el trabajador le respondió a Perón, indudablemente acompañándolo, bueno, en sus presidencias y fundamentalmente en su idea, ¿no?, de un país. Así que yo creo que este ida y vuelta es fundamental. Ahora, lo pueden hacer, o en cierta manera lo pueden esgrimir, compañeros que tengan autoridad. Porque algunos creen que yo tengo algún espíritu indómito, que no me gustan algunas cuestiones y las planteo cada vez sobremanera. Pero en realidad yo hace 31 años que milito, que hago política, desde la reforma de la Constitución a nivel nacional en el año 94, cuando estaba de presidente del consejo, del grado, del curso donde yo iba, del centro estudiante, y de esa fecha hasta el día de hoy, siempre en la agrupación de Julio Solana. A mí Julio siempre me pudo conducir, pero ¿qué? Me conducía desde la honestidad.
porque yo sabía que él era honesto, que es honesto. Me conducía desde su preferencia por los pobres o por los más necesitados, que para mí eso era fundamental. Me conducía desde en ese momento lo que se hablaba de integración, de que era respetar a las personas con discapacidad y hacer lo posible para hacerlos parte de una misma sociedad y que no haya barreras y que no haya divisiones de vía y que no haya divisiones territoriales. O sea, con esa autoridad conducía un proceso, un grupo de compañeros que políticamente pensábamos más o menos lo mismo. El problema es cuando quieren conducir al peronismo sin tener autoridad moral o sin haber dado el ejemplo o pretender tener hegemonía que en realidad no se tiene, porque esto que decía vos hoy es verdad de los porcentajes. Nosotros estamos discutiendo en cierta manera porcentajes en función de representación. Hay grupos que te dicen yo tengo todo es mío, ¿por qué? Porque tengo plata y lo compro, y hay otros que decimos no, pará un poquito, no es todo tuyo, y más caer en esa ordinariedad de pretender comprar todo porque tenés plata. Hay compañeros que también tenemos ideas que no son como las tuyas, o también vemos la situación o el contexto político de otra manera, que no es como la tuya, y también hacemos política, porque nos podrán haber robado, cerrado o cercenado la posibilidad de una interna en el partido. Que yo lo tomo no como una ofrenda personal, porque la verdad que no esperaba otras cosas de algunos compañeros, pero sí, digo, le faltaron el respeto a cientos de compañeros que querían participar y que históricamente habían participado de las internas y les cercenaron esa posibilidad. Entonces, indudablemente iba a generar una reacción. Toda acción genera una reacción, eso es inevitable. Y creo que la reacción que se produjo a raíz de haber tomado, en lo personal creo, una terrible y desacertada decisión de no haber permitido las internas en el justicialismo entrerriano, hizo que hoy haya 3, 4 listas que la encabecemos, compañeros peronistas de toda la vida, que también tenemos algo para decir y que también queremos plantear sobre la mesa una agenda política y fundamentalmente un norte para el peronismo, o lo que es en cierta manera el movimiento peronista, ¿no? El movimiento social, nacional y popular que es el peronismo. Si nosotros lo alejamos de ese movimiento nacional y popular, en cierta manera no estamos entendiendo de qué se trata la política, o qué se trató los últimos 70 años. Hace pocos días fue 16 de septiembre, donde se cumplían 70 años del derrocamiento de Perón. No hay duda que en estos 70 años, para un sector terriblemente reaccionario de la Argentina, el peronismo ha sido un estorbo, ha sido el que ha cercenado la posibilidad de que familias tradicionales o grupos internacionales ligados a la economía se adueñen del país. Pero bueno, somos una realidad, indudablemente vamos a seguir estando en el país, y esta fluctuación que se ha dado últimamente en los periodos democráticos de gobierno, también a nosotros nos obliga a ser cada vez más claros en función de qué representamos y hacia dónde queremos ir. Hoy necesitamos imperiosamente volver a tener una Argentina, un país federal. Es imposible seguir con este nivel de centralismo porteño, de unitarismo, que ha llevado no solamente a nuestras provincias, sino a cada uno de nuestros pueblos a pasar necesidades a la hora de administrar, pero también a cada una de nuestras familias o de nuestros gurises a tener necesidades, y esto sí lo digo claro, con conocimiento de causa, y porque ando todos los días en la ciudad y porque mis amigos de pedo llegan al día de cada mes, hace que nosotros hoy tengamos que reflexionar y fundamentalmente pensar qué Argentina y bajo qué modelo económico nosotros nos queremos desarrollar. Y el modelo económico es peronista, indudablemente, es solidario, es colectivista. El modelo económico tiene que ser un modelo donde nos incluya a través del concepto de justicia social, que ni siquiera es un concepto, Rubén, vos fíjate que en su momento lo primero que atacó
el presidente Milei fue el concepto de justicia social. Ni siquiera es un concepto peronista, es un concepto de la Iglesia Católica, de la Reino Novarum, de esa encíclica que en su momento León XIII hablaba que el trabajo tenía que ser el que dignificaba a la persona, el salario justo tenía que ser el que te tenía que alcanzar para criar tu familia, que hablaba también de la distribución de la riqueza y de otros tantos conceptos que el peronismo toma y los lleva en práctica. Y esa es, la verdad, la Argentina que uno quiere, que se aleja enormemente de lo que hoy se está planteando a nivel nacional. Totalmente. Ahora, terminado este proceso electoral, suponiendo que vos, Maya y algún otro compañero que entren, 2 o 3, de este lado, no sé cuántos entrarán de este lado y cuántos del otro lado, la verdad, ¿alcanza para cambiar o no? Creo que se empieza a generar algo que nosotros nos debemos, que es, bueno, cuál es el rumbo, hacia dónde queremos ir, con quiénes, se va a generar algún proceso de renovación de metodología, me parece indudablemente, porque metodología, vicios de la metodología que se ha venido dando nos ha llevado también a que hoy tengamos a Milei de presidente. Eso te lo dicen, Rubén, con el que vos vas y visitás, te dice, Milei está ahí por esto, por esto, por esto. Y todo es en función de vicios que ha generado la política a través de representantes que no han hecho bien sus cosas. Eso totalmente de acuerdo, con la ayuda de algunos medios de comunicación. Indudablemente que debido a que es una debilidad, la exacerban y eso le llega a la gente, porque en realidad uno tiene mucha bronca, a uno le da bronca actitudes que cometen o que han cometido personas que están ligadas a la política que a uno lo afecta. Entonces, las personas que no tengan una virtud aparente en función de la construcción colectiva no pueden conducir los procesos. Podrán acompañar, pero no conducirlo. Parece que esto es fundamental que nosotros los entendamos. Sí, está bien. Ahora, vos sabés, Gustavo, vos decís, va a comenzar un proceso, porque está visto que por más que se gane por paliza una elección, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Quedó demostrado ahora que en el tema de los vetos el presidente perdió 16-2, por ejemplo. ¿Qué cambió ahora? Nada. Nada. ¿Qué va a cambiar? 2, 3, 5, 7... No va a cambiar nada. Hasta el 27 no va a cambiar nada. Entonces se renueve todo. Y aparezcan nuevas mayorías y aparezcan conducciones. Pero ahora yo no creo que cambie nada. Discúlpenme, pero a mí me parece que nada va a cambiar. Sí, yo creo que... Solamente, bueno, va a haber esa esperanza en la gente que más adelante... Pues imagínate, ahora van a entrar a meter ficha con la reforma laboral. Que ya tuvimos acá una experiencia muy fea, ¿sí? Con la Banel, con la Flamarique... Bueno, Héctor estuvo ahí en su momento y fue uno de los que estuvo al lado de los trabajadores y en cierta manera alertó eso terrible que se estaba viviendo, ¿no? Que no era ni más ni menos que en nombre del peronismo entregar a los trabajadores. Ahora, con respecto a lo que vos decís, Rubén, de que nada cambia, uno no, más allá de la esperanza que uno tiene por ser creyente, yo creo que con lo peor ya pasó de Milei. Es un grito que en su momento nosotros ya lo hemos escuchado en la Argentina. Lo escuchamos en marzo del 18 con Macri y después en mayo, junio, mes 5, mes 6 terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Lo escuchamos con De la Rúa en su momento y terminó yéndose en helicóptero en la época de Martínez de Hoz. Cavallo también lo manifestó. ¿Estamos preparados para eso? Alzogaray en su momento también había planteado. Pregunto, ¿estamos preparados para eso? Yo creo mucho en el pueblo argentino. Yo también. En el pueblo. No hay otra cosa más importante que el pueblo argentino. Creo pueblo. Y en un concepto que Perón lo esclarifica y que en cierta manera todos los compañeros lo internalizamos y también el vecino, que es el concepto del escarmiento. Hacer tronar el escarmiento, Isabelita. Cuando los pueblos se cansan, cuando se agota en cierta manera
esa confianza, porque ser elegido y que el vecino te vote, en cierta manera es una confianza que te delega. Sí. Cuando se siente usado o abusado de esa confianza, creo que empiezan a aparecer en el pueblo atisbos de querer cambiar. Y eso hace que por ahí los procesos se empiecen a acelerar en función de la discusión política. Obviamente que todos queremos que el mandato democrático se cumpla, pero también es verdad que queremos que del rumbo económico hay que seguir, porque en esos índices que plantean, o en esa distribución que plantean, hay miles y miles de familias argentinas, millones de gurises en todo el país que hoy no están comiendo como corresponde, que hoy no se están educando como corresponde, que hoy no tienen la salud que corresponde, y eso nosotros lo tenemos que revertir y no podemos esperar. Eso tiene que ser ahora. Porque creo que a partir de diciembre, cuando de cierta manera se renueve parcialmente el Congreso, esta voz cada vez se tiene que hacer oír con más claridad y fundamentalmente con más ser más incipiente en el reclamo a cambiar el rumbo. Nosotros no podemos seguir a como venimos, porque es una Argentina para muy pocos. Sí, para 10. Un grupo muy reducido, donde los trabajadores, donde la clase trabajadora, mejor dicho, donde sectores de la producción, sectores del trabajo, sectores vinculados a la educación, sectores vinculados al comercio, sectores vinculados a toda la actividad, hasta a los clubes, te diría, a la cuestión deportiva, hoy tiene que hacer malabares para poder subsistir. Entonces nosotros no podemos seguir planteando una Argentina donde la mayoría trate de subsistir y un pequeño grupo reducido a través fundamentalmente de la City financiera porteña se hagan mega millonarios. O sea, me parece que esa balanza tiene que cambiar, y para eso yo no conozco en la Argentina concepto más claro que el peronismo para llevar adelante. Bueno, eso hay que discutir, creo, también después de las elecciones, rumbo a ese 27, que indudablemente son las elecciones que a todos nos gusta, porque nosotros sabemos que ahí es donde en cierta manera se elige o se empieza a vertebrar. Exacto. Y yo quiero adelantarme en esto, porque obviamente para mí, más allá de los números, creo que si este gobierno no cambió, no direccionó después de la derrota en Provincia de Buenos Aires y siguió con lo mismo, ya no va a cambiar, ¿sí? Va a seguir con lo mismo, no va a haber nada de cambio. Ahora, el tema es, como vos estabas planteando, para adelante. Y yo creo que en algunas cuestiones dentro del peronismo me parece que con algunas cuestiones ya no se vuelve. Ya no se vuelve, porque han sido muchas las afrentas, muchas cosas se dijeron, mucha trampa, mucha trancadilla, dirían en el barrio, ¿sí? Y creo que de eso no se vuelve ya. Pero está bien que así sea, porque nosotros debemos manejarnos sobre algunos parámetros o empezar a poner algunos límites. Mire, Rubén, lo de Cuéllar, creo que fue un ícono. Sí. Creo que fue algo que en cierta manera nosotros necesitamos tenerlo para arriba de la mesa para entender cómo se llegó ahí. Y me parece que también tiene que ser el límite para donde no se tiene que orientar nunca un movimiento popular. Esa sería la barrera. Sí, Cuéllar y la barrera. Ahora, ¿cuál es la bandera? Entonces, todo lo que se asemeje a la posibilidad de que haya otro Cuéllar en el peronismo, nosotros no lo podemos permitir. Porque muchos de los que hoy se rajan la vestidura, o en su momento se rajaron la vestidura y se enojaron y salieron por los medios a hablar de Cuéllar, de lo que había hecho, fueron los que en su momento consintieron, acompañaron y sumaron para que Cuéllar sea senador. A los mismos que hoy lo veo, a los mismos que tienen similitud enorme con los comportamientos que tuvo Cuéllar durante su trayectoria política, que hoy los acompañan, los siguen, los militan y pretenden que sea candidatos al Congreso Nacional. Entonces, creo que ahí los compañeros tenemos que hacer un pequeño análisis en función de la característica, fundamentalmente, no solamente de las personas en su vida o cómo se ha manejado, sino también en cuáles son los objetivos que se persigue conseguir.
Y creo que lo de Cuadra es un buen ejemplo para eso. Por eso yo hoy hablaba de que medianamente un candidato tiene que tener alguna virtud aparente. Vos lo tenés que ver más o menos, aunque sea de lejos, y algo te tiene que seducir, o de algo tenés que estar convencido para poder hacer que te lleve la representación del movimiento, la representación de una idea. Ahora, si no tiene ningún vicio aparente, si lo único que se le conoce son trapisondas y agachadas, si por lo único que se ha preocupado es por su entorno reducido, su entorno chico, su círculo rojo, su pyme personal o familiar, y no habla del conjunto, o no en cierta manera no plantea que el peronismo en cierta manera es la construcción de un espacio del conjunto, donde la gran mayoría tiene que verse beneficiada y sentirse parte, es muy difícil que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. Y acá es donde vos has tenido, por tu experiencia, y uno porque anda siempre también en la calle, un olfato. Un olfato. Julio habló, creo que acá, de muletos de Cuadra. Nosotros no podemos tener muletos de Cuadra. Claro. El método Cuadra hay que erradicarlo de la política entrerriana. Nada que se le parezca puede ser, ni siquiera lo que conduzca, puede estar hasta que volvamos a discutir y se repartan, por decirlo de alguna manera, los roles que cada uno tiene que tener en el espacio, donde ahí hay compañeras valiosísimas, sí, compañeros valiosísimos en toda la provincia, Rubén, cuadros políticos, sí, sí, personas que han dedicado su vida no solamente a la política, sino al servicio, que son compañeros y que la verdad que no encuentran hoy, porque no hay un espacio donde se pueda militar en función de una idea. Entonces, primero construyamos un espacio donde se pueda militar en función de una idea, no de intereses personales. Y después tratemos de ver quiénes pueden ser algunos de los compañeros que nos pueden llevar adelante en esto que es dificilísimo, que es tratar de representar y a su vez tratar de administrar las cosas del Estado o los organismos del Estado, que indudablemente hay que estar capacitado, tiene que tener alguna experiencia. Ahora, de ninguna manera lo pueden conducir personas que en su momento estuvieron y no pudieron brindarle lo mínimo que el compañero te reclama, que el vecino te reclama, que es ni más ni menos que ser parte de una idea y fundamentalmente no ver cómo desde un sector casi con un concepto de avaricia o de codicia, concentran todo el poder, que en realidad es el poder del servicio, y la mayoría de los compañeros pasan necesidades o no pueden llegar ni al fin de semana. De esto creo que nosotros tenemos que ser claros en función de la discusión para el 26. Como decía Perón, todos somos artífices de un destino común. Si vos me planteás que la política solamente es para vos, seguramente va a haber muchos a cuales no nos va a interesar. Yo me incluyo. Sí, exactamente. Creo que vos también. Cuando, no. A vos no te van a convocar a... No, por supuesto que no. Ya estoy convencido de eso. Pero bueno, uno trata de romper lo que más puede, ¿viste? Esto es lo que se trata de romper hasta que se acomode. El haga el lío de Francisco no era ni más ni menos que un mensaje de salir de un conservadurismo que solamente nos había llevado por sus prácticas a algo que disociaba, dividía y fundamentalmente dejaba de lado. Bueno, en este caso se hablaba de la Iglesia Universal, pero dejaba de lado a millones y millones de personas. O sea, puntualmente se hablaba de un sistema económico que no les trae el bienestar a la gente, sino que les trae el malestar a la gente, o la desorganización. Y ahí es donde tengo problema con Milei, porque indudablemente de que es presidente, las familias argentinas, en su gran mayoría, están cada vez más desorganizadas, con menos recursos, con más problemas, desesperadas y tratando de sobrevivir. Sí, es así. En tus visitas barriales, más allá de lo que dijiste, que te piden ser parte de un proyecto, ser parte de algo,
así en el momento, qué es lo que te piden, qué es lo que necesita la gente, porque vos no le vas a dar nada, no tenés nada para ofrecerle ahora, más allá de darle el afecto, el cariño y la esperanza, nada más. O sea, ¿qué vas a tener vos para darle? O sea, únicamente que vaya, qué sé yo, el municipio, que obviamente tiene que, tratar de cuidar, ¿sí?, los recursos que son nuestros y que se los hemos prestado para que se lo administren muy bien, lo mismo el gobierno provincial, pero de alguna manera pueden ayudar. Ustedes, los que son candidatos, si no tienen guita, no tienen nada para darle a la gente. Y eso lo mando como mensaje porque, o sea, esto es la realidad, salvo aquellos que tienen mucha guita, eso sí, abórdenlo. Sí, qué sé yo, no le digo sáquenle el anillo, el reloj, no, pero que son los que no van a andar por ningún lado, que se encierran en un club, qué sé yo, en el comité, se encierran en la sociedad de fomento, en la casa de uno, no se animan a salir a la calle, no se animan a poner la cara, porque no se animan, y son aquellos que cuando alguien le va a dar un beso se limpian la cara. Sí, así. Sobrevuelan la política. Si habremos abrazado, vieja, Gustavo. Sobrevuelan la política. Así. Trabajo. Claro. La gente te pide trabajo, Rubén. Sí. Porque, a ver, los sectores más reaccionarios del país siempre insistieron, pero desde hace años, y vienen manifestando que en realidad hay un pueblo argentino al cual no le gusta ganarse el pan con el sudor de su frente. Sí. Y la verdad que esa ha sido una de las grandes construcciones mentales engañosas que se han producido, ¿no? Porque claro, si hay alguien que sabe trabajar, precisamente somos de lo que venimos de sectores más postergados, con necesidades, que de la única manera de salir adelante es laburando, trabajando. Ahora, entonces, hace rato que quiero hacer esta pregunta. Vos hablás de los pobres, y para nosotros los ricos, ¿qué tenés? Y vamos. Liberarte de la culpa o de la vergüenza. El tema es que yo no tengo ni culpa ni vergüenza. No, pero no estoy hablando de vos, estoy hablando en general nadie puede ser feliz entre infelices, decía San Agustín. Sí, es cierto. Y creo que es una de las frases más fantásticas que hay, digamos. Sí. Porque en cierta manera, a pesar de la bonanza económica que uno puede llegar a tener en esta fortuna de la vida que va y viene como entra y sale, cíclica, que entra y sale, uno se siente bien cuando ve la comunidad que se realiza. Exactamente. ¿Ves que cuando el hermano, cuando el amigo, cuando el vecino se siente bien y también está en cierta manera gozando de algún bienestar, de bienes o servicios, pudo acceder a esos pequeños logros que ese como familia... Ese es el tema. Eso es lo que calma la exacerbación que hay en la gente en la calle. Sí, igualar, emparejar. Tal vez no tanto, pero por lo menos que la gente se sienta que va ascendiendo poco a poco. Y bueno, ¿entendés? Que es lo que, si nosotros hacemos memoria, a ver, el que me está escuchando, hagamos memoria de cuando nosotros pudimos, a través de nuestro trabajo, poder sentir o tener esa sensación de que uno avanzaba, crecía como familia, le podía dar a sus hijos bienestares, bienes, servicios, un espacio de bienestar donde se sentía feliz o estaba feliz. Seguramente en estas épocas no. Y seguramente las épocas fueron precisamente donde hubo gobiernos peronistas, hubo gobiernos más ligados a lo que tiene que ver la cuestión de la distribución social, que así lo permitieron. Ese espiral ascendente de crecimiento que nosotros tenemos que aspirar permanentemente y que hoy ha dejado de ser una guía dentro de la política. Entonces, el intendente, el gobernador, el presidente, todos como gobernantes y jefes de sus comunas, de sus provincias, de su nación, tienen que brindar por entrar dentro de esa espiral ascendente que nos permita a cada familia poder tener la sensación de que uno está bien en función de lo que hace. Hoy no se da eso. Hoy no se da. Ahora, esa es la discusión elemental que nosotros tenemos que tener hacia adelante. Porque si no vamos a caer o vamos a seguir cayendo en el individualismo que en cierta manera hace que
el vecino no se preocupe por lo que le está pasando al de al lado. No, cerrar las puertas, cerrar las ventanas. O al pariente, que es lo que se está viviendo hoy, Rubén. Sí. Otra cosa de la que me ha llamado la atención a mí este último tiempo, el aislamiento autoproducido por parte de compañeros, militantes, vecinos, que uno sabe que tienen un potencial enorme para brindarle a la ciudad y que la ciudad en cierta manera lo necesita, y por un efecto que se denominó en su momento el efecto de la cabaña, donde vos dentro de tu lugar tenés prácticamente todo tu asegurado, no salís. Bueno, invitar a salir, porque es en el encuentro, es en la calle, en los clubes, es en las organizaciones sociales donde uno en realidad puede crear y creer en la comunidad. Ahora, pretender tener pueblos sin comunidad, pretender tener ciudades sin comunidad, pretender tener lugares sin comunidad, espacios donde nosotros nos sintamos espiritualmente llenos, la verdad que es muy difícil que nosotros podamos buscar una alternativa a lo que hoy se plantea, que no es solamente acá, Rubén, y esto también uno tiene que por ahí trascender un poco a la frontera, digamos. Creo que es una organización, creo que es una metodología que se usa para someter a nuestros pueblos. Entonces hoy la discusión vuelve a ser como la hace un tiempo atrás, digamos, o nos quieren someter y domesticar, o en cierta manera tenemos que buscar instrumentos para generar una rebeldía que nos permita volver a nuestras raíces para poder vivir mejor. Ahora, ¿qué te preguntan? A ver, vas a ir al Congreso, ¿qué vas a hacer para cambiar nuestra realidad? Lo primero que yo respondo, porque en realidad está siempre la duda entre los candidatos, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a levantar la mano para defender fundamentalmente a un sector que es el más vulnerable a través de este concepto que yo hablaba de justicia social, que eso es innegociable. No se puede entregar trabajadores, no se puede entregar jubilados, no se puede entregar personas con discapacidad. O sea, eso no es bajo ningún punto de vista aceptable. Y obviamente uno tiene en el paso, digamos, de su actividad política algunas cuestiones que uno las guarda en su alforja, digamos. Que cuando se necesitaba de alguien que diga las cosas claras o que se plante, uno se plantó. Cuando todos decían en la provincia de Entre Ríos que la salvación para los peronistas entrerrianos era Macri, bueno, hubo un grupo de compañeros que nos plantamos. Me acuerdo, Julio, a nivel nacional, que lo trataron de estudiantina, qué sé yo, y acá en la provincia, que también tuvimos bastantes inconvenientes, y en esa manera solamente nos estábamos plantando en función de creer que nosotros no teníamos que desviar el camino, o sea, nosotros teníamos que tener alguna coherencia. Entonces, yo sé que la coherencia no garpa, no garpa, porque te la reconoce, pero de cierta manera te hace vivir tranquilo, te hace caminar tranquilo y te hace mirar a cada uno de los compañeros y preguntarle, cuando realmente se necesitaban de personas que tengan postura, quiénes estuvieron y quiénes se escondieron abajo de la mesa. Claro. Que creo que eso es fundamental a la hora de explicarle cuál es el rol que en cierta manera tiene que tener un legislador. Más allá de los proyectos, que obviamente lo tenemos y tiene que ser siempre para tratar de que el pueblo viva mejor, y que esta cuestión del ajuste, que es tan cruel, que es tan inhumano, que es tan insensible, frene. Porque no podés hacerle pagar al pueblo argentino la fiesta de unos pocos, y esto tiene que quedar claro. Y yo pensé que ya se había aprendido en el proceso desde el advenimiento de la democracia a la fecha. Los ciclos históricos se repiten. Pero bueno, pero yo pensé que los ciclos eran más grandes. Vamos a tener seguramente en el 27 un gobierno, a ver, con una tendencia al socialismo, a la izquierda, donde vamos a crecer 10, 15 años. Nuevamente vamos a llenar las alforjas y van a aparecer estos tipos otra vez. Sí, todavía no lo tenemos resuelto. Mirá, la historia argentina, vamos a hablar un poquito de historia. Dale. De los últimos 200 años de la revolución de... La aduana está de 1580 en Argentina, para que tengamos una idea del tiempo, digamos. 1580, se habrán regalado cosas, ¿no? Casi 500 años que tenemos aduana en la Argentina. Pero vamos a hablar de los últimos 200 años, que fue lo que a través de Villiquen y Anteojito aprendimos en la escuela, digamos.
Hasta la generación del 80, 1810, hasta la generación del 80, 70 años. 70 años de los cuales fueron luchas fratricidas entre unitarios federales. Se disuelve el Partido Federal después que López Jordán pierde acá en Don Gonzalo, ahí cerca de Avigdor, de Yeso, la última batalla. Y bueno, los unitarios, los liberales, los que creían en un país central, a través de la generación del 80, gobernaron 70 años más. De 1080 hasta la década del 50, que viene Perón. Que viene Perón a plantear otro modelo que no era ni el unitario y que mucho menos era el del siglo XIX colonial o que en cierta manera pretendía el federalismo de esa época. Y genera un ser nacional o trabaja sobre la cultura de un argentino. ¿De cuál argentino? De todos. Desde que vivía en el norte, en el sur, en el este y el oeste. Y gracias a su visión militar de haber recorrido todo el país, empieza a llenar de obras y de posibilidades y de construir toda la Argentina. Sí. En los últimos 70 años, fundamentalmente después del derrocamiento de Perón, que precisamente fue hace 70 años, nosotros todavía no le hemos vuelto a encontrar el rumbo y lo único que ha habido son peleas fratricidas de River y Boca permanente, que lamentablemente han hecho que hoy tengamos un país dividido, un país domesticado, y cuando te la agarran personajes como el que nos está gobernando hoy, literalmente te lo empiezan a regalar, porque es lo que está haciendo Milei, está regalando nuestro país a los poderosos del mundo. Esperame un segundo, Gustavo. Vamos al IAFAS. Escribana, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Confirmo la primera ubicación, correspondió al número 6591, 6591. Qué lindo número. Gracias, Escribana, muy gentil, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ponme en los 20, sí, así ya seguimos. A ver, aguanta un segundo, Gustavo. Vamos a darle lectura a los 20 de Pizarra. Hoy que lo necesito rápido, no, porque te voy a matar. Te voy a matar. Ya venimos con los 20 de Pizarra. Ahí está. 6.591 es el primero, 5.296 el segundo, tercer premio, 6.743 el cuarto, 2.486 quinto premio, 6.376 sexto, 4.128 séptimo, 5.765 octavo, 8.349 noveno premio, 3.941 décimo, 3.776 décimo primero, 7.799 7799 décimo segundo, 3.086 3086 décimo tercero, 2.632, decimocuarto, 5.998, decimoquinto, 531, decimosexto premio, 760, decimoséptimo, 4.982, decimoctavo, 6.849, decimonoveno, 5.639, vigésimo premio, 7.454. Vuelvo y repito, primero de la tómbola vespertina, sorteo 15.451, ratificado por la escribana actuante, resultó número 6.591. Hoy estamos en la compañía de Gustavo Guzmán, candidato a diputado nacional en primer término con la Rosa, ¿no? El socialismo. Reganos Unidos, Partido Socialista. Sí. Está bien, los cargan por la Rosa. Que busquen la Rosa y no voten. Me encanta. No vayan a votar, que busquen la flor. Eso peronista. Y claro, así. Y Maya también, uno puede dar que Maya es peronista. No, pero Maya es. No, Carolina, Paola, sí. Emilio. Emilio también está, sí. Y bueno, Silvio Farage, lo conozco, de federal, también candidato a diputado. Emilio, el que le hizo perder las elecciones a Maya, el 3% en Gualeguaychú. No tuve registro de haber laburado tanto como una campaña para esa en el 99. Sí. Pero estuvo ahí nomás.
Yo perdimos acá, ¿te acordás? En julio Sí, sí. en la ciudad. Sí, sí. Por 600 votos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Así son las cosas. Se gana y se pierde en las elecciones. Exactamente. No hay duda. Pero estábamos todos juntos y creo. Yo creo que seguimos estándolo. Lo que no hay es conductores. No, No hay conductores hoy. no estamos más juntos. Ah, bueno. ¿Y por qué nosotros pudimos tener una relación de 30 años? Y bueno, pero es que- Con el compañero de toda la vida, vos podés llevar... pero, Nosotros seguimos juntos. y bueno, pero vos fuiste que juntos pero pobres. Y bueno, pero el parámetro no puede ser... Para y para lo que no tenemos cuenta bancaria, ¿cómo hacemos? Y bueno, y los otros están ahí desapartados, dijo uno, pero están todos multimillonarios. Pero Rubén, eso también, porque sabés que fue una discusión muy interesante. Ujú. Durante una semana más o menos nosotros discutimos, che, ¿y lo que no tenemos plata, podemos hacer política? ¿Podemos ser candidatos? Sí. O sea, es que Pero tenés que tener una fuerte empatía con la gente. Nosotros lo discutimos aproximadamente durante una semana, ¿no? Porque para nosotros fue como todo desafío, uno lo quiere hacer con seriedad. Ajá. Entonces, lo primero que se me ocurrió es decir, la política no puede estar solamente autorizada para las personas que tengan plata, y menos desde el peronismo. Menos, iríamos contra nuestros principios históricos, si únicamente estaría facilitada para los que tienen plata. Por eso decidimos, de cierta manera, aún teniendo todas las reticencias y todos los inconvenientes, presentarnos, porque estamos totalmente convencidos que la idea no puede pasar, o el peronismo, o el movimiento político, o la política no puede pasar solamente por las personas que tengan plata para gastarse millones y millones de pesos en una campaña. Creo que indudablemente hay que buscar un equilibrio como todo, pero también creo que si nosotros solamente dejamos a los que tienen esa visión empresarial que hagan de la política una organización financiera o una organización, una SA, una sociedad anónima, cada vez nos vamos a alejar muchísimo más de la construcción de comunidad y de la construcción de Estado o de nación que nosotros pretendemos tener. Entonces ahí también, y nos va a pasar lo que uno ve por ahí con otras sociedades, donde realmente, digamos, los candidatos tienen bancas de firmas internacionales o auspicios de grandes farmacéuticos, lo que es Estados Bueno, ahí Unidos, lo que ¿no? pasa es que ya no tenemos un país industrializado. Bayer te Ese es el pone tema. 3 diputados, bueno, di una marca, pero digo... Sí, no, pero sí. La petrolera... Coca-Cola te pone uno, la bueno. petrolera te pone otro. Entonces, Y así. debería hacer un homenaje a mi amigo, que seguramente muchos que me están escuchando lo conocieron, una bellísima persona, Carlos Junco, preparador mecánico, Sí. competía contra Oreste Berta y le ganaba. Siempre decía, Gustavo, si yo veo un auto que tiene lo auspicia YPF, Shell, lo auspicia Goodyear, lo auspicia el floricentro más importante del mundo, y veo otro al lado que dice Gomería, vamos a hacer propaganda Cachencho, Gomería Cachencho, Sí, Cachencho. y almacén la Doña Rosa, yo sé cuál va a ganar, te decía Carlos, ¿no? Yo sé cuál va a ganar. Indudablemente iba a ganar el que tenía los auspicios internacionales. Claro. Pero aún así, el espíritu, la mística, estos que muchos se cagan de risa, la personalidad de uno, nos hace que igual, aunque sea con un auto que tenga auspicio de la gomería de la vuelta, Vos le corrés igual. nosotros vamos a correr igual. Exacto. Porque a lo que nosotros nos gusta es competir y hacer, en este caso sería un deporte. A lo que nosotros nos gusta es llevar al debate una idea para ver cómo podemos hacer para construir la sociedad para que todos podamos vivir mejor. Y eso lo vamos a seguir discutiendo siempre. Aunque nos cierren el partido, aunque no tengamos posibilidad de estar en lugares de incidencias políticas relevantes, nosotros lo vamos a seguir discutiendo siempre. Y eso es lo que muchos no entienden. Claro, no lo entendés si solamente sos candidato de la estructura con alfombra roja, yendo en una camioneta, con una carroza, saludando para los costados, mientras tenés cientos y cientos de compañeros que te empujan para que vos llegues y después lo primero que haces es desconocerlo. Que ha sido, en cierta manera, la historia del peronismo durante décadas
en nuestra provincia y en nuestra ciudad, que es en realidad lo que yo conozco. Tal vez en todo el país ha sido así. Y en algún momento el compañero se cansó, hizo tronar el escarmiento. Hoy lo tenemos a Milei de presidente y ahora lo que tenemos que volver a hacer los periodistas es juntarnos para que se acabe lo irrisorio de esto, porque es una cuestión hasta, a mí me genera hasta bronca, pero también me genera risa, digamos, el presidente que tenemos, sacarlo en términos democráticos y que nosotros podamos pensar un país en serio, que no es tan difícil, porque no hace mucho nosotros pensamos un país. No llamen por teléfono porque no los voy a atender, no les voy a abrir el teléfono. Cuando venga Gustavo a la mañana, sí. Pero el alcalde de Puerto Sánchez. Sí, el alcalde de Puerto Sánchez. El alcalde de Puerto Sánchez. Sí, entonces... Nadie sabe que están como... ¿Cómo decís cuando le mirás el teléfono al otro? Tiene que ser más durísimo. Le miran los teléfonos. Claro, lo buscan. Tengo miré justo el teléfono ahí. El alcalde de Puerto Sánchez. Qué bárbaro. Bueno, tenés esperanza, ¿no? Ya te dije, uno tiene esperanza por una cuestión religiosa, una cuestión de fe. Pero hay mucha gente que te va a acompañar. Pero más que eso... No sé en el interior, ¿sí? Te digo, no, eso no lo puedo saber. Claro, pero acá en Paraná sé que mucho, porque ustedes son una marca. Son una marca en Paraná. ¿Y así? Sí, creo que hay que recuperar una forma de ser político. Sí. ¿Te acuerdas cuando se cagaban de risa cuando decíamos de la... Julio planteaba el tema de las formas, que había formas para hacer política? Muchos se reían. Bueno, las no formas sería, o la mala forma, o la forma distorsionada, nos llevaron al peronismo que hoy tenemos. Sí. O sea, la cuestión de la forma para hacer política no era una cuestión menor. Porque en realidad vos tenés cientos de compañeros, de vecinos que te están mirando cómo viví, dónde va, cómo te movés, qué decís, quién lleva los gurises a la escuela. Yo me levanto todos los días a 6:30 de la mañana para llevar a mi gurises a la escuela, lo llevo yo, lo voy a buscar al club. Digo, esa forma de hacer política que tiene que ser mira. La del ciudadano, la gente te mira. La del vecino, nosotros como compañeros, si pretendemos representar una cuestión colectiva, tenemos que cuidarla. Los que se cagaron en todo, iba a decir. Me frené y lo largo porque en cierta manera creo que no hay que ser muy respetuoso, Rubén, a la hora de hacer política. Y vos tenés que tener en consideración precisamente eso, que hay compañeros que no la están pasando bien. Muy mal, que hay sufrimientos dentro de la familia, que hay situaciones extremadamente al límite, y ahí es donde uno tiene que tratar de transitar haciendo algo que nos guste, que lo hicimos toda la vida, con mucho respeto y con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Es así, comparto totalmente el tema, con qué recursos se tiene que hacer eso. Ahí está. ¿Vos sos un recurso? ¿Vos sos la posibilidad que yo tengo de hablar de no, pero está bien, pero a ver, para la gente no solamente es la palabra, hay que ir a la acción, a los hechos, después, y ahí aparecen los recursos monetarios que tiene que tener una provincia. Y bueno, eso es interesante también, porque por tus obras te conocerán. Agarremos los listados de los compañeros. A ver, no quiero hablar siempre de los compañeros, pero es uno que nos conocemos los dos, digamos. Agarremos el listado de los que han tenido responsabilidad de conducir y llevar adelante procesos de administración del gobierno, y nos vamos a dar cuenta, por las obras, quiénes estuvieron al lado de los que en cierta manera necesitaban y creían que una ciudad para todos era posible, y creían que la política estaba para generar fundamentalmente bienestar, y quienes cuando tuvieron hablaron al pedo, como decía, hablaron nomás. Hablaron y hablaron y hablaron y hablaron. Y lamentablemente nosotros la única manera, o al menos yo, el único parámetro que tengo de poder discernir es comparando de todos los grupos políticos que más o menos en Paraná, digo, y en la provincia más o menos nos ha tocado gobernar o estar en algún momento, cuáles hicieron algunas cosas y cuáles hicieron otras. Y habrá que rendir cuenta. Ahora, indudablemente es por lo que vos hiciste cuando estuviste. Y el que hizo las cosas mal, y el que anda disparando porque hizo las cosas mal, y el que anda cagado porque hizo las cosas mal, no puedes arrastrar a todo el peronismo
en función de que vos tengas algún problema. Andá a resolverlo donde tengas que resolverlo. Si de última te ayudaremos. Sí, sí. Como hemos ayudado, Rubén, a muchos compañeros que en algún momento tropezaron, a que se puedan levantar y seguir caminando, porque está en nuestra génesis el ayudar. Sí. Ahora, no podés arrastrar a todos a un lugar donde la mayoría no queremos ir. Gracias, Gustavo. Gracias, Rubén. Pausa. Y la próxima lo hacemos a la mañana. Más dale cuando quieras. Sí, les abrimos. Está divertida la vaina. Sí. Al alcalde de Puerto Sánchez. Sí. Y a toda esa banda, mirá.